Dice el Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y lo que vemos aquí es un salmo en el que pone un énfasis, o por lo menos así lo entiendo yo, en la alabanza a Dios. Y como decía al principio Paco, estamos inmersos durante la semana en un montón de rudimentos, en un montón de cosas que nos asedian: trabajo, familia, necesidades, tenemos que ir a comprar, tenemos que ir a un montón de cosas, ¿verdad? Y todo esto nos embarga y nos envuelve. Y a veces dedicamos tiempo devocional al Señor y ese tiempo, pues, a lo mejor se basa en lectura de la palabra, en oración, pero lo que vemos en los salmos es que el salmista siempre está alabando al Señor en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación. Lo que vemos en los salmos son oraciones, pero vemos mucha alabanza, vemos mucha adoración a Dios. Por ejemplo, cuando en un país tienen la suerte de tener un buen gobernante, que no es algo muy común, ¿verdad?, lo que se suele hacer es reconocer a ese gobernante y se le recuerda en pasado, fíjate qué bien lo hizo. O si tienes un jefe en el trabajo, que sea un buen jefe, pues entonces la gente suele reconocer, pues mira qué majo es, qué bien lo hace, ¿no? Cosa que no suele ocurrir tampoco. O cuando alguien es un buen padre, a lo mejor sus hijos reconocen que es un buen padre, ¿no? Pero es una cosa que tampoco suele ocurrir. Quizá porque el ser humano es muy limitado, es pecador y no cumple nunca con nuestras expectativas. Pero Dios sí. Fijaros cómo empieza el Salmo diciendo, te alabaré, te alabaré. Y aquí lo que vemos, o tres cosas que he visto, es cómo hay que alabarle y por qué hay que alabarle. Y en el por qué hay dos razones: por lo que hace con nosotros y por quién es. Por lo que hace con nosotros y por lo que Él es. Y es curioso, ¿no? Como decía, ponemos énfasis en la lectura de la palabra, que está bien, ponemos énfasis en la oración, que está bien, pero entiendo que la alabanza debería de ser un medio en nuestra vida, algo que nos lleve a alabarle constantemente, en cada situación, en cada rudimento, en cada circunstancia, en cada cosa que nos ocurre en la vida, buscar alabar al Señor. Esto era lo que hacía el salmista. Dice, te alabaré. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera hay que alabar al Señor? Vemos aquí, con todo mi corazón. Cuando alabamos al Señor hay que hacerlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Me acuerdo de unas conferencias sobre alabanza hace muchos años que estuve, y el hermano decía, no debemos alabar al Señor de cualquier manera,
sino que debemos de poner todo nuestro ser en eso, ¿no? Y me parece una cuestión interesante. ¿Cómo debemos alabar al Señor? Con todo mi corazón, dice aquí. ¿Cómo más debemos alabar al Señor? Delante de los dioses, delante de las en este caso había diferentes dioses, pero en la actualidad quizá no hay unos dioses como había aquí de barro o de escayola o de madera, sino que los dioses de hoy en día pueden ser a lo mejor cosas que nos montamos nosotros mismos, ¿no? El deporte, el fútbol, el trabajo, los hijos, los bienes materiales, son dioses que corresponden a nuestro tiempo. Pues en medio de esos dioses debemos alabarle. Dice aquí, te cantaré salmos. Qué bueno es estar todo el día con el Señor en nuestra mente, cantándole. Versículo 2, postrándonos hacia Él. Y esto no quiere decir que tengamos que estar de rodillas todo el día, caminando de rodillas delante de Dios. Está hablando de una actitud de corazón, está hablando de una actitud nuestra, de nuestro interior. ¿Qué actitud tenemos hacia Dios cuando le alabamos? Y por supuesto, alabando, como dice en el versículo 2, alabando su nombre, el nombre de Dios, alabándole a Él. El versículo 4 menciona que le alabarán todos los reyes de la tierra. Aquí está hablando de algo, está hablando en futuro, y cuando Cristo vino, a lo largo de los siglos, desde la primera hasta la segunda venida, los reyes de la tierra, muchos reyes de la tierra, le alaban y le reconocen. Y dice el versículo 5, y cantarán de los caminos del Señor, de Jehová. Cantarán de los caminos del Señor, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace, de lo que Él hará. De eso cantan, de eso cantamos, de eso le alabamos, de eso le reconocemos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay que alabarle? Por lo que hace con nosotros. Y aquí vemos unas cuantas cosas. Versículo 2, por su misericordia. La misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Él se inclina y se compadece de nuestras miserias. Tiene misericordia de nosotros. Ha dado un plan de salvación, ha dado su Hijo Jesucristo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son eternas e infinitas. Sus misericordias son para nosotros, los que hemos creído. Dice aquí, y su fidelidad. Alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. La fidelidad es, también lo he buscado, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en Él. Dios nunca defrauda, nunca nos defrauda, porque Él es fiel. Su fidelidad es grande, es eterna y es infinita. ¿Por qué más? Versículo 3. Porque cuando clamo, Él me responde. No es un Dios que cuando le hablo... No sé si alguna vez habéis hablado a alguien y os está diciendo... y no os está haciendo ni caso, ¿no? Y ya al final os dais cuenta, o incluso nosotros también lo hacemos a veces, ¿verdad? Está hablando a alguien y yo estoy a otra cosa, ¿no? Sin embargo, el Señor nos escucha, el Señor, cuando clamamos a Él, Él nos responde. Él nos responde. Dice también, me fortaleciste con vigor. Él nos fortalece. Él nos da fuerzas, las fuerzas que necesitamos en medio de cualquier circunstancia en la vida, en medio del caminar. Versículo 4. Te alabarán los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Cuando
escuchamos los dichos de su boca, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos lo que Él tiene que enseñarnos, cuando escuchamos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando escuchamos todo lo que Él es, entonces nuestra boca se llena de alabanza, o se debería de llenar de alabanza por los dichos de su boca. Versículo 6. Él atiende al humilde, a aquel que se humilla delante de Él. Cuando vamos humillados delante de Él, Él nos atiende. Y habla también del altivo, ¿verdad? Versículo 7. Tú me vivificarás en medio de la angustia. Si yo ando en medio de angustia, Él me vivifica. Él me fortalece. Él me da fuerzas. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Todas estas son unas buenas razones para alabarle constantemente en nuestras vidas y llenarnos de gozo. Dice también que contra la ira de mis enemigos extenderá su mano. Dice también que me salvará. Que me salvará. Versículo 8. Fijaros qué maravilloso. Cumplirá su propósito en mí. El Dios eterno, infinito, que no tiene principio ni fin de días, que es mucho más elevado, mucho más alto que todos nosotros. Ese Dios cumplirá su propósito en nosotros. El Dios bueno que nos ha creado. Y cuando pensamos en esto, que Él cumple su propósito en nosotros, sí o sí, no depende de nosotros, sino de que Él lo va a hacer, de que Él lo hace. Entonces desaparece toda nuestra carga, ¿verdad? Y al final del Salmo dice, no desampares la obra de tus manos. Y esto es algo que se nos escapa muchas veces. Nosotros somos la obra de sus manos. Somos la obra de las manos del Dios eterno. Y esto nos llena de seguridad, ¿verdad? Pero también nos llena de alabanza. De alabanza. Así que en el caminar diario, cuando me levanto, alabo al Señor, o debería de alabarle. Cuando estoy de camino al trabajo, o donde sea, alabo al Señor. Cuando estoy trabajando, alabo al Señor. Cuando estoy en casa, alabo al Señor. Claro, esto es complicado cuando surgen los problemas, cuando surge la discusión con alguien, ¿verdad? Con tu hijo, o con tu esposa, bueno, en este caso esposa, porque solo estamos hombres, ¿verdad? O con el frutero al que has ido a comprar y te está tomando el pelo, o con el que está en la oficina atendiendo el funcionario y le ves que está atendiendo otra cosa y te está ignorando. Infinidad de situaciones que te pasan, ¿verdad? Ahí es más difícil alabar al Señor porque sale nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra ira, nuestro enojo. Pero la realidad es que aquí el salmista estaba siendo perseguido por un ejército que quería matarle y el salmista dice, te alabaré con todo mi corazón, en toda situación, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ahora, también le alabamos por quién es Él. Fijaros versículo 2. Has engrandecido tu nombre y tu palabra. ¿Por qué le alabo? Porque ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Es que Dios es engrandecido y su palabra sobre todas las cosas, sobre todo lo que vemos y sobre todo lo que no vemos. Ese es Dios. Es el gran yo soy. Al que alabamos es el gran yo soy, el que ha creado todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, las que están cerca y las que están a millones y millones y millones de años luz. Él ha creado todas las cosas. A ese Dios es al que alabamos. También vemos en el versículo 5 que la gloria de Dios es grande. La gloria de Dios es grande. Como vimos en el campamento, la gloria de Dios es el brillo de Dios, que no tiene nada que ver con el brillo de este mundo
o con el brillo de cualquier hombre. La gloria de Dios es deslumbrante. Nos dejaría ciegos si pudiéramos verla, ¿verdad? Es que la gloria de Dios es enorme y es grande, y es una razón para alabarle también. Dice que Él es excelso, versículo 6, está por encima de cualquier cosa. Está elevado, en una situación muy elevada a la nuestra. Por eso debemos alabarle también. Y dice en el versículo 8 que es para siempre. Está hablando de su misericordia, pero también de todos sus atributos. Todo lo que es Dios y todos sus atributos son para siempre. Por estas razones, hay que alabarle. Cuando alabamos al Señor, sentimos gozo en nuestro corazón. No sé si esto os pasa a vosotros, a mí sí. Cuando alabo al Señor, siento gozo en mi corazón. Cuando alabo su santo nombre, siento gozo en mi corazón. Y estamos llamados a alabarle en cada situación, en cada circunstancia, en cada momento difícil, en cada momento del día. Y también antes de acostarnos. Alabaré al Señor en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación, porque Él lo merece, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hará, por todo lo que Él hace. Desde los días de la eternidad, desde antes de la creación del mundo, Él ha sido, es y será, y Él ha hecho, hace y hará. Y es un Dios bondadoso, que nos ha salvado, que nos salva y que nos salvará. Porque es para siempre su misericordia, es para siempre su fidelidad, es para siempre que nos fortalece, es para siempre que nos escucha, es para siempre que su propósito se cumplirá en nosotros. Y cuando vemos estas cosas, lo que viene a nuestro corazón es alabarle, reverenciarle, adorarle, porque Él lo merece, porque Él lo merece. Por todo lo que ha hecho, por lo que Él es, merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y es un aspecto, como decía, que no tenemos muy en cuenta muchas veces, pero qué importante es la alabanza en nuestra vida, para nuestro gozo, para nuestra alegría, para nuestra paz. Pues alabemos al Señor en todo momento y en toda situación. Amén.